Mi nombre es Juliana Vilela y voy a hablar sobre el movimiento con aceleración constante. Colegio Semipresencial Gálatas, tutor encargado, licenciado Fernando Costa. El movimiento con aceleración constante se caracteriza por las gráficas del movimiento, empezando en reposo desde la posición 0. Los movimientos según su rapidez se clasifican: uniformes, cuando la rapidez del móvil es constante, acelerada o variados. A inicios del siglo XVII, Galileo Galilei presentó los principios del movimiento uniforme y uniformemente acelerado, los cuales consisten en movimiento uniforme. Este es el movimiento en el cual iguales de tiempo corresponde a igual distancia recorrida. Ejemplo. Este es aquel con velocidad constante, cuya trayectoria es en una línea recta. Ejemplo, las puertas de un ascensor generalmente se abren y se cierran en línea recta, siempre a la misma velocidad. Movimiento uniformemente acelerado. Este es el movimiento en el cual variaciones igual velocidad ocurren en igual intervalos de tiempo. El movimiento con aceleración constante se divide cinéticamente, que describe el movimiento, y estadística, que estudia la fuerza y el equilibrio de los cuerpos. Para describir este movimiento se establece un sistema. Ejemplo. Este se presenta cuando un corredor inicia su carrera partiendo del reposo e incrementa su velocidad en 2 metros cada uno. Fue en el año 1687 cuando Isaac Newton publicó en su obra principal las leyes que llevan su mismo nombre. La segunda ley explica que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a su masa. La aceleración refleja cómo cambia la velocidad a un cierto periodo de tiempo. Movimiento con aceleración constante. Este la tenemos cuando vamos en el autobús, cuando se halla en el automóvil. Si nosotros vamos a una velocidad inicial, al acelerar vamos a tener un cambio en la velocidad. Entonces, al transcurrir un intervalo de tiempo, se va a obtener una nueva velocidad. Cuando hablamos de aceleración positiva, estamos hablando de que la velocidad aumenta. Y cuando hablamos de aceleración negativa, estamos hablando de que esta misma velocidad disminuye. Primer ejemplo. Un auto que viaja a una velocidad de 20 metros sobre segundos acelera para alcanzar 35 metros sobre 5 segundos. Calcular la aceleración. Okay. Voy a tratar de no gastar espacio porque 35 metros.
En el cañón de electrones de un tubo de televisión, un electrón experimenta una aceleración de 10 elevado a 14 metros por segundos cuadrados mientras recorre 1 centímetro. Después recorre 10 centímetros hasta la pantalla con aceleración constante. La pregunta es, ¿cuál es la celeridad o velocidad tras recorrer 1 centímetro? Esta es la primera parte, ¿sí? 3. ¿Ya? Okay. ¿Cuánto tarda en recorrer los 10 centímetros adicionales hasta la pantalla? Si no es uno es el otro. Ya para. ¿Ya? Ok. En el cañón de electrones de un tubo de televisión experimenta una aceleración de 10 elevado a 14 metros por segundo cuadrado mientras recorre 1 centímetro. Después recorre 10 centímetros hasta la pantalla con aceleración constante. Ok, este es el segundo, ¿sí? Yo voy a decir.